Había una carta que llevaba 10 años perdida, y el día que llegó a las manos correctas, una familia rota volvió a unirse para siempre. Si esta historia ya tocó tu corazón en los primeros segundos, te invito a suscribirte, pero quédate, porque lo más importante está a punto de revelarse. En las montañas del norte de España, donde el viento arrastra el aroma de los pinos y las nubes se enredan en las cumbres como algodón atrapado entre dedos invisibles, existe una aldea tan pequeña que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Se llama Valdecumbres, y sus casas de piedra y tejados de pizarra parecen haber brotado de la tierra misma, como si fueran parte del paisaje desde tiempos inmemoriales. Allí, donde el tiempo transcurre con la lentitud de la miel cayendo de una cuchara, donde las estaciones se anuncian no por calendarios, sino por el color de las hojas y el canto de los pájaros, vivía un niño llamado Martín. Martín tenía 8 años recién cumplidos, el pelo oscuro como las noches sin luna de aquellas montañas, y unos ojos del color de la miel silvestre que su abuela recogía cada primavera. Era un niño callado, de esos que observan más de lo que hablan, que escuchan el viento como si éste les contara secretos y que encuentran mundos enteros en las grietas de las rocas y en el vuelo de las mariposas. Vivía con su abuela Elena en una casa pequeña al final del camino de tierra que serpenteaba desde la plaza del pueblo hasta perderse entre los castaños centenarios. La casa olía siempre a leña quemada y a pan recién horneado, a lavanda seca colgada de las vigas del techo y a ese aroma indefinible de los hogares donde ha vivido mucha gente y se han contado muchas historias. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en marcos de madera oscura, algunas tan antiguas que los rostros apenas se distinguían, desvaídos por el paso del tiempo como recuerdos que se niegan a desaparecer del todo, pero que ya no pueden verse con claridad. Elena era una mujer de 73 años, con el cabello blanco como la nieve de las cumbres en invierno y las manos curtidas por décadas de trabajo en el huerto, de amasar pan, de tejer mantas junto al fuego. Sus ojos, del mismo color miel que los de su nieto, guardaban una tristeza antigua que Martín percibía incluso cuando ella sonreía. Era una tristeza que parecía habitar en lo más profundo de su mirada, como un huésped permanente que se había instalado hacía mucho tiempo y que ya formaba parte de ella. Cada mañana, sin importar si el sol brillaba sobre los campos de centeno o si la lluvia golpeaba los cristales con dedos insistentes, Martín se levantaba antes del amanecer. Se vestía en silencio para no despertar a su abuela. Se calzaba las botas de goma que habían sido de su padre y salía al porche de madera que miraba hacia el camino. Allí se sentaba en el tercer escalón, el que no crujía, y esperaba. Esperaba al cartero. No sabía exactamente por qué lo hacía, o quizás lo sabía pero no encontraba las palabras para explicarlo. Era algo más fuerte que él. Una necesidad que nacía en algún lugar de su pecho y que lo empujaba cada mañana hacia ese escalón gastado por generaciones de pies que lo habían pisado antes que los suyos. Esperaba con la paciencia infinita de los niños que han aprendido demasiado pronto que algunas cosas importantes requieren tiempo, mucho tiempo, y que la espera es a veces lo único que pueden hacer. El cartero de Valdecumbres se llamaba Don Aurelio, y era un hombre de 68 años que llevaba 42 recorriendo los caminos de aquellas montañas con su bicicleta azul desteñida y su bolsa de cuero marrón cruzada sobre el pecho. Conocía cada piedra del sendero, cada curva del río, cada familia de cada casa. Sabía quién esperaba noticias de hijos emigrados, quién había perdido la esperanza de recibir jamás una carta, quién guardaba secretos que solo él conocía porque los había llevado en sobres cerrados durante décadas. Don Aurelio tenía el rostro surcado de arrugas profundas,
como un mapa de todos los caminos que había recorrido, de todos los soles que lo habían golpeado y de todas las lluvias que habían mojado su gorra de paño gris. Sus manos, grandes y nudosas, conocían el tacto de miles de cartas, de millones de palabras escritas por otros que él había entregado fielmente durante toda su vida. Era un hombre de pocas palabras, pero las que pronunciaba tenían el peso de la certeza, la solidez de alguien que ha visto mucho y ha aprendido que las palabras son como las cartas, preciosas cuando son necesarias, innecesarias cuando no dicen nada importante. Aquella mañana de octubre, cuando los primeros rayos del sol teñían de dorado las hojas de los robles y el aire traía ya el frescor anticipado del invierno que vendría, Martín estaba en su escalón habitual. El frío le enrojecía las mejillas y le hacía ver pequeñas nubes de vaho cada vez que respiraba, pero no le importaba. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo que había sido de su padre, un abrigo de lana gruesa que le quedaba grande, pero que él se negaba a dejar porque todavía guardaba, o al menos él creía que guardaba, un rastro del olor de aquel hombre al que apenas recordaba. El sonido de la bicicleta de don Aurelio era inconfundible. El chirrido suave de la cadena, el crujir de las ruedas sobre la grava, el tintineo de la campanilla que el cartero hacía sonar cuando se acercaba a las casas. Martín lo escuchó antes de verlo, como cada mañana, y su corazón dio ese pequeño salto que daba siempre, esa mezcla de esperanza y miedo que no sabía nombrar pero que sentía con toda la intensidad de sus 8 años. Don Aurelio apareció en la curva del camino, pedaleando con la calma de quien no tiene prisa porque sabe que llegará cuando tenga que llegar. Al ver a Martín en el porche, como cada mañana, levantó una mano en saludo y el niño respondió del mismo modo. Era un ritual silencioso entre ellos, un lenguaje de gestos que no necesitaba palabras, porque ambos entendían lo que significaba. El cartero detuvo la bicicleta frente a la casa de piedra y se bajó con la agilidad sorprendente de alguien que ha hecho el mismo movimiento miles de veces. Se acercó al porche mientras rebuscaba en su bolsa de cuero y Martín se puso de pie, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. «Buenos días, pequeño», dijo don Aurelio con su voz grave y tranquila. «Veo que sigues siendo el más madrugador del pueblo». «Buenos días, don Aurelio», respondió Martín, y sus ojos buscaron automáticamente la bolsa del cartero, escudriñando los sobres que asomaban como preguntas sin responder. El anciano siguió la mirada del niño, y algo en su expresión se suavizó. Conocía esa mirada, la había visto en muchos rostros a lo largo de su vida. Era la mirada de quien espera algo que quizás nunca llegue, pero que no puede dejar de esperar, porque la esperanza es lo último que se pierde, y a veces lo único que queda. «Hoy traigo el recibo de la luz para tu abuela», dijo don Aurelio, sacando un sobre blanco, «y una postal de la señora Carmen para doña Esperanza, que está 2 casas más arriba». Martín asintió, cogiendo el sobre. Sus dedos rozaron el papel, sintiendo su textura lisa y fría, tan diferente a lo que él esperaba recibir algún día. Pero no dijo nada, porque hacía tiempo que había aprendido que pedir lo que deseas en voz alta no hace que llegue antes, y a veces solo sirve para que el silencio que sigue sea más doloroso. Don Aurelio observó al niño durante un momento largo, con esa mirada profunda de quien puede leer en los rostros como otros leen en los libros. Había algo en Martín que le recordaba a sí mismo de joven, esa mezcla de paciencia y tristeza que no debería existir en alguien tan pequeño, pero que a veces el destino impone sin preguntar permiso. «¿Sabes, Martín?», dijo el cartero, sentándose en el escalón junto al niño con un suspiro que hablaba de huesos cansados y años acumulados. «Llevo toda mi vida llevando cartas de un lugar a otro.
He llevado buenas noticias y malas noticias. He llevado declaraciones de amor y cartas de despedida. He llevado palabras que han cambiado vidas para siempre. El niño lo miró con atención, porque don Aurelio rara vez hablaba tanto, y cuando lo hacía, sus palabras siempre tenían el peso de algo importante. Y he aprendido una cosa en todos estos años, continuó el anciano, mirando hacia el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo que empezaba a llenarse de luz. Las cartas más importantes no siempre llegan cuando las esperamos. A veces tardan años, a veces décadas, pero cuando tienen que llegar, llegan. No sé cómo ni por qué, pero es así, como si el universo tuviera su propio sistema de correos, más lento pero más certero que el nuestro. Martín no respondió, pero guardó esas palabras en algún lugar profundo de su memoria, junto a los recuerdos borrosos de un padre que se había ido y de una madre que nunca había conocido. Las guardó como se guardan las cosas valiosas, con cuidado, para poder sacarlas cuando las necesitara. Don Aurelio se levantó con otro suspiro, se ajustó la gorra y volvió a subirse a su bicicleta. Antes de partir, se volvió hacia el niño una última vez. «Sigue esperando, pequeño», dijo. «Los que esperan con el corazón limpio siempre reciben lo que necesitan. No siempre lo que quieren, pero sí lo que necesitan». Y se alejó por el camino de tierra, el sonido de su bicicleta desvaneciéndose poco a poco entre los árboles hasta que solo quedó el silencio de la mañana y el canto de los pájaros despertando en las ramas. Martín entró en la casa con el sobre en la mano. La abuela Elena ya estaba en la cocina, moviendo la leña en la estufa de hierro que calentaba toda la casa y preparando el desayuno con esos movimientos automáticos de quien ha hecho lo mismo cada mañana durante tantos años que ya no necesita pensar para hacerlo. «Buenos días, mi niño», dijo sin volverse, porque conocía los pasos de su nieto como conocía los latidos de su propio corazón. «¿Ha venido don Aurelio?» «Sí, abuela. Traía el recibo de la luz». Elena se volvió entonces, y algo en su rostro cambió durante un instante, tan breve que casi nadie lo habría notado. Pero Martín lo vio, porque había aprendido a leer las pequeñas señales en el rostro de su abuela. Esos momentos fugaces en que la tristeza que ella guardaba salía a la superficie antes de volver a hundirse. «Bien, bien», dijo ella, cogiendo el sobre y dejándolo sobre la mesa sin abrirlo. «Ven, siéntate a desayunar. He hecho gachas con miel, las que te gustan». Se sentaron a la mesa de madera oscura que había estado en aquella casa desde antes de que Elena naciera, que había visto cenas familiares y desayunos solitarios, celebraciones y duelos, y que guardaba en sus vetas y rasguños la historia de varias generaciones. El humo subía de los tazones de barro, mezclándose con la luz dorada que entraba por la ventana, y por un momento todo pareció perfecto, uno de esos instantes de paz que quedan grabados en la memoria como fotografías vivientes. «Abuela», dijo Martín después de un rato, removiendo las gachas con la cuchara pero sin comer, «¿por qué nunca llegan cartas para nosotros?» La pregunta quedó flotando en el aire como una hoja que cae lentamente de un árbol. Elena dejó su cuchara sobre la mesa con un gesto cuidadoso, como si necesitara tiempo para encontrar las palabras correctas. «A veces las cartas se pierden, mi niño», respondió finalmente, y su voz tenía ese tono que Martín conocía bien, el tono de quien dice la verdad, pero no toda la verdad. «Y a veces las personas que podrían escribirnos no saben dónde encontrarnos, o no pueden escribir, o...» Se detuvo, y Martín vio cómo sus ojos se humedecían antes de que ella parpadeara rápidamente y sonriera. Una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, pero que intentaba ser reconfortante. «Pero eso no significa que no piensen en nosotros», continuó.
El amor no necesita papel y tinta para existir. Existe en el aire que respiramos, en los recuerdos que guardamos, en las personas que llevamos siempre en el corazón, aunque no estén con nosotros. Martín asintió, aunque no estaba seguro de entender del todo. Había tantas cosas que no entendía, tantas preguntas que nadie le había respondido nunca. ¿Por qué su padre se había ido cuando él tenía solo 3 años? ¿Por qué su madre había muerto al darle la vida? ¿Por qué vivían solos él y su abuela en aquella casa al final del camino, como si el resto del mundo los hubiera olvidado? Pero había aprendido que algunas preguntas causaban dolor a su abuela, y él la quería demasiado para hacerla sufrir. Así que guardaba las preguntas junto con las demás cosas que guardaba, en ese espacio interior donde los niños que han conocido el abandono almacenan todo lo que no pueden expresar. Los días pasaron, como pasan siempre en los lugares pequeños, con la lentitud de un río que fluye sin prisa hacia un destino que conoce desde siempre. Octubre dio paso a noviembre, y las hojas terminaron de caer de los árboles, alfombrando los caminos de dorado y marrón. El frío se instaló en las montañas como un huésped que ha venido para quedarse, y la estufa de leña de la casa de Elena y Martín trabajaba día y noche para mantener el calor. Cada mañana, sin falta, Martín seguía levantándose antes del amanecer para sentarse en su escalón y esperar a don Aurelio. Y cada mañana el cartero llegaba con su bicicleta chirriante, intercambiaba unas palabras con el niño y seguía su camino dejando facturas, postales y ocasionalmente alguna carta que no era para ellos. Pero algo estaba cambiando, aunque Martín todavía no lo sabía. Algo se movía en los engranajes invisibles del destino, preparando un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Una tarde de finales de noviembre, mientras ayudaba a su abuela a recoger las últimas manzanas del huerto antes de que las heladas las echaran a perder, Martín encontró algo enterrado entre las raíces del manzano más viejo. Era una caja de hojalata oxidada, del tamaño de una caja de zapatos, cubierta de tierra y hojas secas. «Abuela, mira», llamó, limpiando la tierra de la superficie de la caja. «¿Qué es esto?». Elena se acercó y cuando vio la caja, su rostro palideció de una manera que Martín nunca había visto antes. Se quedó inmóvil durante un momento que pareció eterno, con los ojos fijos en aquel objeto como si fuera un fantasma que hubiera regresado del pasado. «Esa caja», murmuró casi para sí misma. «Creí que la había perdido hace años. Tu padre la enterró ahí cuando era niño, para guardar sus tesoros». Martín sintió que el corazón le daba un vuelco. Su padre. Tan pocas veces hablaban de él, tan poco sabía de aquel hombre que se había ido y nunca había vuelto. Miró la caja con nuevos ojos, como si de pronto contuviera no metal oxidado, sino algo infinitamente más valioso. «¿Podemos abrirla?», preguntó, casi susurrando. Elena dudó. Martín podía ver la lucha en su rostro, el conflicto entre el deseo de proteger a su nieto del dolor y la necesidad de permitirle conocer, aunque fuera un fragmento de su historia. «Sí», dijo finalmente, «creo que ya es hora». Entraron en la casa con la caja y la pusieron sobre la mesa de la cocina. La cerradura estaba oxidada, pero se dio con un poco de esfuerzo, y cuando la tapa se abrió, Martín contuvo la respiración. Dentro había un mundo en miniatura, una colección de tesoros infantiles que contaban la historia de un niño que ya no existía, de un padre que Martín apenas recordaba. Había canicas de colores, algunas piedras pulidas por el río, plumas de pájaros, un trompo de madera pintado de azul y varias fotografías desvaídas. Pero lo que más llamó la atención de Martín fue un montón de papeles doblados en el fondo de la caja. Cartas. Docenas de cartas escritas con una letra infantil que fue madurando a lo largo de los años,
todas dirigidas a la misma persona, para mamá, en el cielo. Tu padre escribía estas cartas a su madre, explicó Elena con voz temblorosa. Mi esposa, tu abuela Carmen, murió cuando él tenía 6 años. Nunca superó esa pérdida, nunca dejó de escribirle. Decía que si las cartas no podían llegar al cielo, al menos estarían seguras bajo el árbol donde ella solía sentarse a leer. Martín cogió una de las cartas con manos temblorosas. La abrió con cuidado, como si el papel pudiera deshacerse al menor contacto, y leyó las palabras escritas por aquel niño que había sido su padre. Querida mamá, hoy cumplí 7 años y te echo mucho de menos. La abuela me hizo un pastel de chocolate, pero no sabía tan bueno como los que hacías tú. Papá dice que estás en el cielo cuidándonos, y yo le creo, pero a veces me pregunto si puedes vernos desde ahí arriba. Si puedes, ¿podrías enviarme una señal? Cualquier cosa, solo para saber que no me has olvidado. Te quiero siempre, tu hijo Pedro. Martín terminó de leer con los ojos llenos de lágrimas. Pedro. Su padre se llamaba Pedro. Lo sabía, por supuesto, pero de alguna manera verlo escrito con aquella letra infantil lo hacía más real, más cercano. «Hay más», dijo Elena, señalando el fondo de la caja. Debajo de las cartas había algo más. Una fotografía más grande que las otras, envuelta en un pañuelo de seda. Martín la desenvolvió con cuidado y se encontró mirando un rostro que no conocía, pero que le resultaba extrañamente familiar. Era una mujer joven, de cabello oscuro y ojos del color de la miel. Sonreía a la cámara con una sonrisa que iluminaba toda la fotografía, y en sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta blanca. «Es tu madre», dijo Elena, y su voz se quebró. «Y ese bebé eres tú. Esa foto se tomó el día que naciste, pocas horas antes de que ella...» No terminó la frase, pero no hacía falta. Martín entendió. Miró a aquella mujer que no conocía, pero que le había dado la vida, que había muerto para que él pudiera vivir, y sintió algo que no podía nombrar, pero que llenaba todo su pecho. «Se llamaba Isabel», continuó Elena, secándose las lágrimas con el delantal. «Era la mujer más buena y más dulce que he conocido. Tu padre la amaba con todo su corazón, y cuando ella murió, él se rompió. Intentó quedarse, intentó criar solo, pero el dolor era demasiado grande. Cada vez que te miraba, veía a Isabel en tus ojos, y eso lo destrozaba». «¿Por eso se fue?», preguntó Martín con un hilo de voz. «Sí, mi niño. Se fue porque el amor a veces duele tanto que no puedes soportarlo. Se fue porque pensó que tú estarías mejor sin él, sin su tristeza, sin su dolor. Se equivocaba, por supuesto, pero a veces las personas que más nos quieren son las que toman las peores decisiones, precisamente porque nos quieren demasiado». Martín guardó silencio durante un largo rato, procesando todo lo que había descubierto. Su padre no lo había abandonado porque no lo quisiera. Lo había dejado porque lo quería demasiado y no sabía cómo manejarlo. No era mucho consuelo, pero era algo. Era más de lo que había tenido antes. «¿Sabes dónde está ahora?», preguntó finalmente. Elena negó con la cabeza lentamente. «No, mi niño. Hace 5 años que no sé nada de él. La última carta que recibí venía de una ciudad del sur, pero cuando intenté responder, la carta volvió sin abrir. Se había mudado sin dejar dirección. Desde entonces, silencio». Aquella noche, Martín no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, pensando en todo lo que había descubierto. Tenía una fotografía de su madre, tenía las cartas de su padre niño, tenía más piezas del rompecabezas de su historia, pero todavía faltaba la pieza más importante, su padre mismo. Y entonces, mientras la luna llena iluminaba su habitación a través de la ventana, Martín tomó una decisión.
Si su padre había escrito cartas a su madre muerta esperando que de alguna manera llegaran al cielo, entonces él también podía escribir cartas, no al cielo, sino a su padre donde quiera que estuviera. Quizás el universo tenía su propio sistema de correos, como había dicho don Aurelio. Quizás, si escribía con el corazón suficientemente limpio, sus palabras encontrarían el camino. A la mañana siguiente, después de sentarse en su escalón y ver pasar a don Aurelio, Martín entró en la casa y buscó papel y lápiz. Se sentó a la mesa de la cocina, mordió el extremo del lápiz pensando en qué decir y finalmente empezó a escribir. Querido papá, me llamo Martín y tengo 8 años. No sé si te acuerdas de mí, porque eras muy pequeño cuando te fuiste. La abuela Elena me cuida y me quiere mucho, pero a veces me siento solo y me pregunto ¿dónde estás? Ayer encontré la caja que enterraste debajo del manzano cuando eras niño. Leí tus cartas a tu mamá en el cielo y entendí que tú también sabías lo que es echar de menos a alguien. No estoy enfadado contigo por irte. La abuela me explicó que a veces el amor duele tanto que no se puede aguantar, y creo que lo entiendo un poco. Yo también pienso mucho en mi mamá, aunque no la conocí, y a veces me duele el pecho de tanto pensar. Pero quiero que sepas que si algún día quieres volver, yo te estaré esperando. Te espero cada mañana cuando viene el cartero, aunque sé que probablemente no vas a venir. Pero esperar no me cuesta nada, y me hace sentir que de alguna manera estamos conectados. Te quiere, tu hijo Martín. Cuando terminó de escribir, Martín dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre que encontró en el cajón de su abuela, y escribió en el exterior: para mi papá Pedro, donde quiera que esté. No tenía dirección donde enviarla, pero eso no le importaba. Escondió el sobre debajo de su almohada, y esa noche durmió mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. Y si tú también has esperado alguna vez una carta que cambió tu vida, cuéntamelo en los comentarios. Los días siguieron pasando, y Martín siguió escribiendo cartas. Una cada semana, a veces más cuando tenía muchas cosas que contar. Le escribía sobre el colegio, sobre los amigos que no tenía, sobre los libros que leía, sobre las historias que su abuela le contaba junto al fuego. Le escribía sobre la nieve que empezó a caer en diciembre, cubriendo Valdecumbres con un manto blanco que hacía que todo pareciera nuevo y limpio. Le escribía sobre la Navidad que pasaron solos él y su abuela, con un pequeño árbol decorado con adornos que habían estado en la familia durante generaciones. Guardaba todas las cartas debajo de su almohada, un montón creciente de sobres, sin dirección, que representaban todo lo que quería decir a un padre que tal vez nunca las leería. Don Aurelio notó el cambio en Martín. El niño seguía esperándolo cada mañana, pero había algo diferente en su mirada, una luz que no estaba allí antes. Una tarde, mientras entregaba un paquete en una casa cercana, el cartero se detuvo a hablar con él más tiempo del habitual. «Te veo diferente, pequeño», observó apoyándose en su bicicleta. «Más tranquilo, quizás. ¿Ha pasado algo?» Martín dudó un momento, y luego, sin saber muy bien por qué, decidió contarle su secreto. «Estoy escribiendo cartas», dijo. «Cartas para mi padre. No sé dónde enviárselas, pero las escribo de todas formas». Don Aurelio no pareció sorprendido. Asintió lentamente, como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. «Las cartas no necesitan ser enviadas para tener poder», dijo. «El simple acto de escribirlas, de poner en palabras lo que sentimos, ya es un tipo de magia. Esas palabras existen ahora, están en el mundo, y de alguna manera encontrarán su camino». «¿Usted cree eso de verdad?», preguntó Martín. «Creo muchas cosas que la mayoría de la gente consideraría tonterías», respondió el anciano con una sonrisa que arrugó aún más su rostro. «Creo que las cartas tienen alma.
Creo que cada palabra escrita con el corazón tiene el poder de cambiar algo, aunque no sepamos qué ni cuándo. Creo que nada se pierde realmente, que todo lo que ponemos en el mundo, de alguna manera, vuelve a nosotros. Aquella conversación se quedó con Martín durante mucho tiempo y siguió escribiendo, carta tras carta, semana tras semana, mientras el invierno daba paso a una primavera tímida que empezaba a asomar entre las nieves que se derretían. Fue una mañana de abril cuando todo cambió. Martín estaba en su escalón habitual, disfrutando del primer calor verdadero del año, cuando vio aparecer la bicicleta de don Aurelio por la curva del camino. Pero había algo diferente en el cartero aquella mañana. Pedaleaba más rápido de lo habitual, y cuando se acercó, Martín pudo ver que en su rostro había una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de emoción contenida y algo parecido a la anticipación. «Buenos días, Martín», dijo don Aurelio, y su voz tenía un temblor apenas perceptible. «Tengo algo para ti hoy». El corazón de Martín dio un vuelco. Había escuchado esas palabras miles de veces en su imaginación, pero nunca había esperado escucharlas realmente. Don Aurelio rebuscó en su bolsa de cuero con más cuidado del habitual, como si lo que buscaba fuera algo frágil y precioso. Finalmente sacó un sobre. Era diferente a los demás, más grueso, más gastado, como si hubiera viajado mucho antes de llegar a su destino. Y en el frente, escrito con una letra que temblaba ligeramente, decía: «Para Martín, el hijo de Pedro, en Valdecumbres». Martín cogió el sobre con manos que temblaban tanto como la letra del remitente. Miró a don Aurelio con ojos que ya empezaban a llenarse de lágrimas. Es de mi padre». El cartero asintió, y Martín pudo ver que también él tenía los ojos húmedos. «Llegó esta mañana a la oficina de correos del Pueblo Grande», explicó. «Había dado tantas vueltas antes de llegar que el sobre está casi deshecho, pero llegó. Las cartas importantes siempre llegan, ¿recuerdas?» Martín quería abrirla inmediatamente, allí mismo, pero algo lo detuvo. Necesitaba compartir este momento con alguien más. «Voy a buscar a mi abuela», dijo, y entró corriendo en la casa. Elena estaba en la cocina, preparando el desayuno como cada mañana. Cuando vio a su nieto entrar con el sobre en la mano y las lágrimas corriendo por sus mejillas, supo inmediatamente lo que había pasado. Se llevó las manos al pecho, como si necesitara contener algo que amenazaba con desbordarse. «¿Es de Pedro?», preguntó con voz temblorosa. Martín asintió, incapaz de hablar. Se acercó a su abuela y juntos se sentaron a la mesa donde tantas mañanas habían desayunado en silencio, donde tantas palabras no dichas habían flotado en el aire entre ellos. Con dedos temblorosos, Martín abrió el sobre. Dentro había varias hojas de papel, escritas por ambos lados con una letra que empezaba firme, pero que iba volviéndose más temblorosa a medida que avanzaba, como si el autor hubiera estado luchando contra sus propias emociones mientras escribía. «Léela en voz alta», pidió Elena. «Por favor». Martín respiró hondo, se limpió las lágrimas con la manga del pijama y empezó a leer. «Querido Martín, mi hijo, no sé cómo empezar esta carta, porque no hay palabras que puedan explicar o justificar lo que hice. Te abandoné. Abandoné al único hijo que me quedaba de la mujer que más he amado en mi vida, y no hay excusa para eso. Pero voy a intentar explicarte, no para que me perdones, sino para que entiendas. Cuando tu madre murió, algo dentro de mí se rompió. Isabel era mi luz, mi razón de levantarme cada mañana, mi hogar cuando no tenía casa. Y de pronto ya no estaba. Y tú estabas allí, con sus mismos ojos, con su misma sonrisa, mirándome como si esperaras que yo supiera qué hacer, como si esperaras que yo fuera capaz de criarte solo cuando ni siquiera era capaz de cuidar de mí mismo. Cada vez que te miraba, veía a Isabel, y el dolor era tan grande que no podía respirar.
Pensé que si me alejaba, si te dejaba con mi madre, que siempre fue más fuerte y más sabia que yo, tú estarías mejor. Pensé que mi dolor te contaminaría, que mi tristeza te ahogaría, que serías más feliz sin un padre roto que con uno que solo podía ofrecerte lágrimas. Me equivoqué. Lo supe casi inmediatamente después de irme, pero para entonces ya me había alejado tanto que no sabía cómo volver. La vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo podía mirarte a los ojos y decirte que te había abandonado porque te quería demasiado? ¿Cómo podía pedirte que me perdonaras algo que ni yo mismo podía perdonarme? Así que seguí huyendo. Viajé de ciudad en ciudad, trabajando en lo que encontraba, tratando de escapar de mí mismo. Pero no importaba cuánto me alejara, tú siempre estabas conmigo. En mis sueños, en mis pensamientos, en el rostro de cada niño que veía por la calle. Te llevaba a todas partes sin llevarme a ninguna. Hace unos meses enfermé. Nada grave, pero lo suficiente como para hacerme pensar en la vida y en la muerte, en lo que he hecho y en lo que he dejado de hacer. Y mientras estaba en aquel hospital, solo, mirando el techo blanco de una habitación que no era mi hogar, tomé una decisión. Tenía que escribirte, tenía que intentar explicarte, tenía que decirte que no pasaba un solo día sin que pensara en ti, sin que me preguntara cómo serías, qué te gustaría, si serías feliz. No sé si esta carta llegará. No sé si querrás leerla, no sé si podrás perdonarme algún día, y no te lo pido. Lo que sí te pido es que sepas que te quiero. Te he querido desde el momento en que naciste, cuando te sostuve en mis brazos, y tu madre me sonrió desde la cama del hospital, tan cansada pero tan feliz. Te quise cuando me fui, aunque no lo pareciera, y te quiero ahora, mientras escribo estas palabras que deberían haber llegado hace años. Si alguna vez quieres conocerme, si alguna vez quieres saber quién es el hombre que te dio la vida y luego desapareció, estaré esperando. He vuelto a España. Estoy en un pueblo de la costa, se llama Aguamar, trabajando en un taller de carpintería. No es mucho, pero es honesto y me permite pensar en ti mientras trabajo la madera con las manos. No espero que vengas. No espero que me escribas. No espero nada, porque no merezco esperar nada. Pero si algún día, por algún milagro, decides darme una oportunidad, estaré aquí, esperando, como debería haber esperado hace 8 años. Te quiere siempre, aunque no lo merezca, tu padre Pedro. Pede. Junto con esta carta, encontrarás algo que guardé todos estos años. Es el primer dibujo que hiciste, con apenas 2 años. Garabatos de colores que no representan nada, pero que para mí representaban todo. Lo he llevado conmigo a todas partes, en todos mis viajes, en todas mis huidas. Es lo único que me quedaba de ti, y ahora te lo devuelvo. Es tuyo, siempre fue tuyo. Martín dejó la carta sobre la mesa con manos que ya no temblaban. Las lágrimas seguían cayendo, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo más complejo, algo que tenía que ver con el alivio y la esperanza y el dolor y el amor, todo mezclado en un caudal que no podía contener. En el fondo del sobre encontró el dibujo, un papel amarillento con líneas de colores, círculos y rayas que no formaban nada reconocible, pero que de alguna manera lo formaban todo. Lo sostuvo con cuidado, imaginando a un hombre solo en una habitación de hospital, mirando aquellos garabatos y pensando en el hijo que había dejado atrás. Elena lloraba en silencio, con las manos todavía sobre el pecho. Cuando Martín la miró, ella extendió los brazos y él se refugió en su abrazo, como había hecho tantas veces cuando era más pequeño, y el mundo le parecía demasiado grande y demasiado confuso. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Elena después de un largo rato, cuando ambos habían recuperado un poco la compostura. Martín no dudó. «Quiero escribirle, quiero decirle que recibí su carta, y quiero conocerlo».
Elena asintió, aunque sus ojos reflejaban un miedo antiguo, el miedo de una abuela que ha criado a su nieto como a un hijo y que ahora tiene que compartirlo con alguien que lo abandonó hace años. «Si es lo que quieres, te ayudaré», dijo. «Pero prométeme una cosa». «¿Qué cosa?» «Prométeme que irás despacio, que no esperarás demasiado de golpe, que le darás tiempo a él y te darás tiempo a ti mismo. Reconstruir algo que se rompió lleva tiempo, mi niño, mucho tiempo». Martín prometió. Aquella misma tarde se sentó a escribir la carta más importante de su vida, pero esta vez, a diferencia de todas las anteriores, sabía exactamente dónde enviarla. «Querido papá, recibí tu carta, la leyó mi abuela conmigo, y los dos lloramos mucho, pero no de tristeza. Bueno, un poco de tristeza sí, pero también de otras cosas que no sé explicar. Gracias por escribirme. Gracias por contarme la verdad. Y gracias por guardar mi dibujo todos estos años, aunque solo sean garabatos tontos. Yo también tengo algo tuyo. Encontré la caja que enterraste debajo del manzano cuando eras niño, con las cartas que escribías a tu mamá en el cielo. Las leí todas, y creo que te entiendo un poco mejor ahora. Tú también sabías lo que era echar de menos a alguien, ¿verdad? Quiero conocerte. Quiero saber cómo eres, qué te gusta, qué cosas haces en el taller de carpintería. Quiero que me cuentes cosas de mi mamá, porque la abuela me ha contado algunas, pero sé que tú la conocías de una manera diferente. Y quiero enseñarte Valdecumbres, porque es muy bonito y creo que te gustaría. Pero la abuela dice que tengo que ir despacio, y tiene razón. Así que por ahora solo te escribo esta carta para decirte que sí, que quiero una oportunidad, y que yo también estaré esperando. Te quiere, tu hijo Martín. Don Aurelio llevó la carta personalmente a la oficina de correos del pueblo grande, asegurándose de que fuera enviada con seguimiento para que no se perdiera. Cuando volvió a pasar por la casa de Martín al día siguiente, el niño lo estaba esperando como siempre, pero esta vez con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Gracias», dijo Martín, «por todo, por traerme la carta, por todas las mañanas que me has acompañado, por creer que las cartas importantes siempre llegan». Don Aurelio sonrió, una sonrisa que arrugó todas las arrugas de su rostro y que hizo brillar sus ojos cansados. «No me las des, pequeño. Yo solo hago mi trabajo. Las cartas viajan solas. Yo solo les echo una mano de vez en cuando». Las semanas que siguieron fueron las más largas de la vida de Martín. Cada mañana se sentaba en su escalón, esperando, pero ahora su espera tenía un propósito diferente. Ya no esperaba algo vago e indefinido, una señal de un padre fantasma. Ahora esperaba una respuesta concreta, una carta que le dijera si su padre había recibido sus palabras y qué había sentido al leerlas. La respuesta llegó 3 semanas después, en un día lluvioso de mayo en que el cielo parecía querer lavar las montañas con su llanto. Don Aurelio apareció con su chubasquero chorreando agua, pero sus ojos brillaban tanto que Martín supo inmediatamente que traía buenas noticias. «Llegó algo para ti», dijo sacando un sobre de dentro de su chaqueta, donde lo había protegido de la lluvia. Martín lo cogió con manos ansiosas. Esta vez el sobre era más grueso que el anterior, como si contuviera más que palabras. Y en efecto, cuando lo abrió, encontró no solo una carta, sino también varias fotografías. Las fotos mostraban a un hombre de mediana edad, con el pelo oscuro, empezando a encanecer, y unos ojos que Martín reconoció inmediatamente como los suyos propios. En una de las fotos estaba junto a un banco de carpintero, sonriendo a la cámara con la timidez de quien no está acostumbrado a sonreír. En otra, sostenía un objeto de madera tallada que parecía un barco pequeño, y en la tercera, la que más impactó a Martín, se le veía sentado en lo que parecía ser una playa, mirando al mar con expresión pensativa.
La carta decía: Querido Martín, no puedo describir lo que sentí al leer tu carta. Creo que pasé una hora entera llorando, solo en mi pequeño apartamento, con tus palabras en las manos. Cartas de mi infancia, dices, las encontraste. Nunca pensé que seguirían allí después de tantos años. Qué extraño y qué maravilloso es el tiempo, ¿verdad? Guarda cosas que creíamos perdidas para devolverlas cuando más las necesitamos. Te envío algunas fotos para que sepas cómo soy ahora. He cambiado mucho desde que era joven. Tengo más canas y más arrugas, pero los ojos son los mismos. Tus ojos, los ojos de tu madre. Me preguntas por el taller de carpintería. Es un lugar pequeño, huele a madera recién cortada y a barniz, y me hace feliz trabajar allí. Hago muebles principalmente, pero también tallo figuras. El barco que ves en la foto lo hice pensando en ti, esperando poder dártelo algún día. Es de roble, como los árboles de Valdecumbres, y tiene tu nombre grabado en el casco. También me preguntas por tu madre. Hay tanto que contar que no sé por dónde empezar. Era alegre, eso es lo primero que recuerdo de ella. Tenía una risa que llenaba cualquier habitación, que hacía que todo pareciera mejor solo porque ella estaba allí. Le gustaba cantar mientras cocinaba, aunque no cantaba muy bien, y le gustaba leer antes de dormir, siempre con una taza de té en la mano. Te quería muchísimo. Hablaba de ti todo el tiempo cuando estabas en su vientre. Hacía planes, soñaba despierta con cómo serías, qué cosas te gustarían, quién llegarías a ser. Cuando naciste la vi tan feliz que pensé que el corazón le estallaría de amor. No sabía que solo tendría unas horas para disfrutar de esa felicidad. Quiero conocerte, Martín. Quiero ver en quién te has convertido, qué cosas te gustan, cómo suena tu risa. Pero también entiendo que esto tiene que ir a tu ritmo, no al mío. He perdido el derecho a pedirte nada, así que esperaré todo el tiempo que necesites, y mientras espero, seguiré tallando barcos de madera y pensando en ti. Con todo mi amor, tu padre Pedro. Martín leyó la carta 3 veces antes de guardarla junto con las anteriores. Luego miró las fotografías durante un largo rato, memorizando cada detalle del rostro de su padre. Tenía razón. Los ojos eran los mismos. Sus ojos, los ojos de su madre. Las cartas continuaron viajando entre Valdecumbres y Aguamar durante los meses siguientes. Martín escribía sobre su vida, sobre el colegio, sobre sus amigos. Había empezado a hacer algunos desde que ya no se sentía tan solo. Sobre los paseos que daba con su abuela por las montañas, sobre los libros que leía y los sueños que tenía. Pedro escribía sobre su trabajo, sobre las figuras de madera que tallaba, sobre la playa a la que iba cada tarde a ver la puesta de sol, sobre los recuerdos de Isabel que guardaba como tesoros. Y poco a poco, carta a carta, empezaron a conocerse. No como padre e hijo, todavía no, pero sí como dos personas que se descubren mutuamente, que encuentran conexiones inesperadas, que construyen puentes sobre el abismo de años de silencio. Don Aurelio seguía llevando y trayendo las cartas con la dedicación de siempre, pero ahora había algo diferente en su manera de hacerlo. Había un brillo especial en sus ojos cuando entregaba un sobre a Martín, una satisfacción profunda que venía de saber que estaba siendo parte de algo importante, de una historia de reconciliación que se escribía carta a carta. Fue en agosto, cuando el sol caía implacable sobre Valdecumbres y las cigarras cantaban sin descanso en los árboles, cuando llegó la carta más importante de todas. Querido Martín, he estado pensando mucho estos días, y creo que ha llegado el momento de preguntarte algo. ¿Te gustaría que nos viéramos? No digo vivir juntos ni nada tan grande, solo vernos, conocernos en persona, poder abrazarte aunque sea una vez. Tu abuela y yo hemos estado escribiéndonos también, espero que no te importe. Y ella
Me ha invitado a pasar unos días en Valdecumbres. Dice que la casa es pequeña, pero que sobra sitio para uno más, y que sería bueno que nos conociéramos en tu territorio, donde te sientes seguro. Si quieres, claro. Si no quieres, lo entenderé. Seguiremos escribiéndonos como hasta ahora y esperaré hasta que estés preparado. Pero si quieres, estaré allí la semana que viene. Con todo mi amor, tu padre. Martín no necesitó pensarlo. Corrió a buscar a su abuela, que estaba en el huerto recogiendo tomates, y le mostró la carta con manos temblorosas de emoción. ¿Tú le escribiste?, preguntó, sin decírmelo. Elena sonrió con esa sonrisa sabia que tienen las abuelas que han vivido mucho y han aprendido que a veces hay que dar pequeños empujones al destino. Alguien tenía que hacerlo, mi niño. Las cartas están muy bien, pero llega un momento en que las palabras escritas no son suficientes. Llega un momento en que hay que mirarse a los ojos, abrazarse, saber si el otro es real o solo un sueño de papel. ¿Y tú le has perdonado?, preguntó Martín. ¿Por haberse ido? Elena guardó silencio durante un momento, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. El perdón es algo complicado, Martín. No es algo que se dé de golpe, como un regalo envuelto en papel brillante. Es algo que se construye día a día, gesto a gesto. ¿Le he perdonado del todo? Quizás no todavía, pero estoy en camino. Y lo más importante, quiero seguir en ese camino. Quiero llegar al final del perdón, porque sé que allí me espera algo bueno, algo que nos sanará a todos. La semana que siguió fue la más larga que Martín recordaba. Cada día parecía durar una eternidad. Cada hora se arrastraba como si el tiempo mismo estuviera jugando con él. Ayudó a su abuela a preparar la habitación de invitados, a limpiar la casa de arriba abajo, a cocinar suficiente comida como para alimentar a un ejército. Y finalmente llegó el día. Martín estaba en su escalón desde antes del amanecer, pero esta vez no esperaba al cartero. Esperaba un autobús que llegaba de la costa, un autobús que traería a su padre de vuelta a las montañas donde había crecido, a la casa donde había nacido, al hijo que había dejado atrás. El autobús llegó a media mañana, deteniéndose en la plaza del pueblo con un chirrido de frenos que hizo saltar el corazón de Martín. Vio bajar a varias personas, una pareja de ancianos, una mujer con un bebé, un hombre joven con una mochila, y luego, el último en bajar, un hombre de pelo oscuro con canas, ojos del color de la miel y una maleta pequeña en una mano. Sus miradas se encontraron a través de la plaza, y aunque había metros de distancia entre ellos, aunque había años de ausencia y de palabras no dichas, aunque había un océano de dolor y de esperanza y de miedo, en aquel momento todo eso dejó de importar. Solo quedaban un padre y un hijo, viéndose por primera vez como los adultos que habían llegado a ser, y el niño que siempre había estado esperando. Martín echó a correr. Cruzó la plaza sin pensar, sin calcular, sin medir. Y Pedro dejó caer la maleta y abrió los brazos. Y cuando se encontraron, fue como si todas las cartas del mundo se hubieran fundido en un solo abrazo, como si todas las palabras escritas durante meses se hubieran convertido en calor y en lágrimas y en el latido de dos corazones que volvían a encontrarse. «Papá», dijo Martín, y era la primera vez que pronunciaba esa palabra dirigida a alguien real, a alguien de carne y hueso que lo sostenía entre sus brazos. «Mi niño», respondió Pedro, y su voz se quebró en 1000 pedazos que se reconstruyeron inmediatamente, porque a veces romper es la única manera de volver a construir. «Mi Martín, perdóname, perdóname por todo». «Ya te he perdonado», dijo Martín, y descubrió que era verdad, que en algún momento de todos aquellos meses de cartas el perdón había llegado sin que él se diera cuenta, silencioso y natural como las hojas que brotan en primavera. Elena observaba la escena desde el portal de la casa,
con las manos apretadas contra el pecho y las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Y cuando Pedro levantó la vista y la vio, cuando sus ojos se encontraron por encima de la cabeza del niño que sostenía, algo pasó entre ellos también, algo que tenía que ver con la aceptación y con el tiempo y con la comprensión de que el amor toma formas diferentes a lo largo de la vida, pero nunca desaparece del todo. Los días que siguieron fueron como un sueño hecho realidad. Pero un sueño tranquilo, sin prisas, sin la urgencia de intentar recuperar todo el tiempo perdido de golpe. Pedro conoció cada rincón de la casa donde había crecido, redescubrió los paisajes de su infancia, compartió comidas y conversaciones y silencios con su madre y con su hijo. Le mostró a Martín el taller de carpintería portátil que había traído consigo. Le enseñó a tallar pequeñas figuras de madera. Le contó historias de Isabel que hacían reír y llorar al mismo tiempo, y Martín le enseñó sus lugares secretos, los rincones del bosque donde le gustaba sentarse a leer, el río donde pescaba con un palo y un hilo, aunque nunca pescaba nada. Una tarde, mientras caminaban juntos por el sendero que llevaba al Manzano Viejo, Pedro se detuvo y miró a su hijo con una seriedad que hizo que Martín supiera que venía algo importante. «Hay algo que necesito decirte», empezó. «Algo que he estado pensando desde que llegué». Martín esperó, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. «No voy a volver a Aguamar», dijo Pedro. «He hablado con tu abuela, y si tú estás de acuerdo, me gustaría quedarme aquí. No en la casa, no quiero invadir vuestro espacio. Hay una pequeña cabaña al otro lado del pueblo que está en alquiler y podría montar mi taller allí. Así estaría cerca, pero no demasiado. Podríamos vernos todos los días, pero también tendríais vuestra intimidad. Y poco a poco, con el tiempo quizás...». No terminó la frase, pero no hacía falta. Martín entendía. Poco a poco, con el tiempo, quizás podrían llegar a ser una familia de verdad. No la familia que deberían haber sido, porque esa ya no era posible, pero sí una nueva familia construida sobre los cimientos de lo que quedaba, de lo que habían salvado, de lo que habían reconstruido carta a carta. «Me gustaría mucho», dijo Martín. «Me gustaría muchísimo». Y así fue como Pedro volvió a Valdecumbres para quedarse. La cabaña era pequeña pero acogedora, y pronto el olor a madera y a barniz se mezcló con el aroma de los pinos que la rodeaban. Los vecinos, que al principio miraban con recelo al hijo pródigo que había abandonado a su familia, fueron suavizándose con el tiempo al ver cómo se esforzaba, cómo trabajaba, cómo construía cada día un poco más del puente que lo unía a su hijo. Y Martín seguía levantándose cada mañana para sentarse en su escalón y esperar al cartero. Pero ahora la espera era diferente. Ya no esperaba algo que no sabía si llegaría. Ahora esperaba porque le gustaba, porque era su ritual, porque don Aurelio se había convertido en un amigo, y porque las mañanas en el porche eran un momento de paz antes de que empezara el día. Un año después de que llegara aquella primera carta, en una mañana de abril exactamente igual a aquella que había cambiado todo, don Aurelio apareció por la curva del camino con su bicicleta chirriante, pero esta vez traía algo diferente. No era un sobre, sino un paquete pequeño envuelto en papel de estraza. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo a Martín con una sonrisa misteriosa. «De parte de alguien especial». Martín frunció el ceño, confundido. Abrió el paquete con cuidado y dentro encontró un objeto de madera tallada. Era un buzón en miniatura, perfectamente hecho, con una pequeña puerta que se abría y todo. Y dentro del buzón había una carta diminuta, doblada tantas veces que casi no era más grande que un sello. La carta decía: «Para el niño que esperaba al cartero todas las mañanas, de su padre que aprendió que las cartas más importantes son las que llevas en el corazón. Te quiero, siempre te he querido y siempre te querré».
Martín levantó la vista hacia el camino que llevaba a la cabaña de su padre, y allí estaba él, apoyado en la cerca, sonriendo con esa sonrisa tímida que Martín había aprendido a querer en el último año. Le saludó con la mano y Martín le devolvió el saludo, apretando el pequeño buzón de madera contra su pecho. Elena salió al porche en ese momento, atraída por el sonido de voces, y vio a su nieto con el regalo en las manos y a su hijo a lo lejos, y supo, sin que nadie se lo dijera, que todo estaba bien, que todo lo que había estado roto se había reconstruido, quizás no como antes, pero de una manera nueva y diferente que también era bella. Don Aurelio observó la escena durante un momento, con esa mirada profunda de quien ha visto mucho en la vida y sabe reconocer los finales felices cuando los tiene delante. Luego se tocó la gorra en un gesto de despedida y volvió a subirse a su bicicleta. «Las cartas importantes siempre llegan», murmuró para sí mismo mientras se alejaba por el camino. «Tarde o temprano, siempre llegan». Y así termina esta historia, pero no termina realmente, porque las historias de amor y de perdón y de familias que se reencuentran nunca terminan del todo. Siguen vivas en cada mirada compartida, en cada abrazo, en cada mañana que empieza con la esperanza de algo bueno por venir. Martín siguió esperando al cartero cada mañana, no porque necesitara recibir nada, sino porque algunas costumbres se convierten en parte de quien eres. Pedro siguió tallando figuras de madera en su pequeño taller, y cada una de ellas contaba una historia, la historia de un padre que se perdió y se encontró, que huyó y regresó, que rompió y reconstruyó. Y Elena, la abuela que había sostenido todo durante los años más difíciles, pudo finalmente descansar, no de cansancio, sino de alivio. El alivio de ver que su familia, tan fragmentada durante tanto tiempo, volvía a estar completa. Si esta historia te acompañó hoy, regálanos un me gusta y comparte este relato con quien necesite un rayo de esperanza. Porque todos llevamos dentro un niño que espera algo. Y todos tenemos cartas que necesitan ser escritas y otras que necesitan ser leídas. Y todos, de una manera u otra, somos carteros que llevamos mensajes de un corazón a otro, mensajes de amor y de esperanza y de perdón que viajan a través del tiempo y del espacio hasta encontrar su destino. Las cartas importantes siempre llegan, siempre,